¿Son ciudadanos ustedes de un país? Me imagino que sí. Y podemos estar agradecidos porque todos hemos nacido y tenemos una patria terrenal que nos cobija y nos da muchas oportunidades. Algunos tienen más de una nacionalidad. El apóstol Pablo tenía dos nacionalidades, la judía y también la romana, y cuando iban a castigarlo una vez, hizo valer su ciudadanía romana para que no lo castigaran. En mi caso, tengo tres ciudadanías. La argentina porque nací allí, la uruguaya porque mi madre era uruguaya y se podía ser ciudadano uruguayo sin perder la nacionalidad anterior. Y también la norteamericana porque viví bastante tiempo en Estados Unidos, lo suficiente como para acceder a la ciudadanía norteamericana. Pero tengo todavía una ciudadanía más, y es la que quiero compartir con ustedes hoy. La ciudadanía de la ciudad celestial, del reino eterno. Cristo mismo vino a darnos esa ciudadanía. Mientras que acá en la tierra, para obtener la ciudadanía de un país, es necesario hacer hilera y esperar a que lo atiendan y puede llevar un trámite bastante largo. El Hijo de Dios vino hace 2000 años atrás para traernos esa ciudadanía, para concedérnosla. Es un privilegio muy grande poder contar con esa ciudadanía. Y hoy quiero hablarles acerca de la coronación del Rey de la Nueva Jerusalén. Todos tendremos la oportunidad de vivir en ese reino eterno. En este mundo los hombres buscan un presidente o buscan un líder político y se entusiasman con él y al final ya quieren otro. Pero en aquel reino eterno no querremos otros porque nuestro Rey será el mismo que hace 2000 años atrás vino aquí para redimirnos, para dar su vida por nosotros. Y como Él, nunca hubo nadie, no lo hay, ni lo habrá. Por eso los redimidos, los que aman los principios de su reino, querrán estar siempre con Él. El plan de salvación en 7 meses es lo que estuvimos viendo. Yo quiero mostrarles estos 2 libros que he escrito en tiempos recientes. El primero tiene que ver las expectaciones apocalípticas del santuario. En este libro muestro la coronación del rey de la ciudad nueva y eterna, la Nueva Jerusalén. En este libro abarco muchos de los aspectos que hemos estado considerando en esta serie sobre las puertas que se abren y se cierran en el templo celestial, sobre la coronación inaugural y la coronación final del Hijo de Dios y todo lo que implica formar parte de ese reino. Y más recientemente aún hablé de los tiempos apocalípticos del santuario y lo escribí con confirmaciones históricas, bíblicas, por supuesto, y astronómicas. Aquí considero nuevamente ese calendario apocalíptico. En estos 2 libros que les estoy mostrando, considero en detalle todos estos aspectos. Es imposible considerar todos los detalles en una presentación como esta o en una serie como la que estamos dando, pero estamos tocando aspectos esenciales y todos podremos sentirnos realmente alimentados al conocer que hay un programa apocalíptico que Dios trazó desde milenios atrás y que se está cumpliendo desde hace 2000 años y que estamos al punto de ver su culminación.
Así que estamos considerando de nuevo el plan de salvación en 7 meses. Si alguno vio el calendario en temas anteriores, felicítese porque repitiéndolo va a ir quedando fijado en la mente y verá la importancia de ese calendario para el tema de hoy, de la coronación final del rey de la Nueva Jerusalén. Ese calendario comenzaba en primavera, más o menos en torno a marzo o abril, dependiendo el año. Y comenzaba en torno a la cosecha, con las primicias de la cebada en primer lugar y luego las primicias del trigo, hasta que se concluía la cosecha en el final, en el 7º mes. Era un calendario sacerdotal y tenía que ver con la inauguración del templo de Israel, porque ese templo fue inaugurado en la primavera, en el primer mes de ese nuevo año litúrgico sacerdotal. Seguía el verano con la cosecha que terminaba en otoño, al comenzar el otoño, en torno a septiembre u octubre. Veamos que son 7 meses, y así como hay una semana que está trazada por Dios mismo sin razón astronómica, sino simplemente por ese reloj que Dios reveló, el Creador, y culminaba con el 7º día, que era un día de reposo, era el día del Creador. Así también hay un 7º año, un 7º mes, y hay también un 7º año que se llamaba 7º año sabático, pero no vamos a considerar ese tema hoy. Forma parte de otro tema que hemos considerado en otra sección. Y allí concluía la cosecha, se daba la cosecha final. Recordemos que Jesús dijo que la cosecha iba a ser al final del tiempo. Pero Jesús fue las primicias y los cautivos de la muerte que resucitaron con él, que llevó al cielo, fueron primicias de la resurrección final de todos los justos. Allí concluía en el 7º mes el año sacerdotal o los 7 meses apocalípticos, podríamos decirlo, o simbólicos o representativos. Y concluía con la vendimia de las uvas. Esto es interesante destacar porque se habla también de la vendimia en el Apocalipsis, especialmente hacia el final del capítulo 14. Y entonces comenzaba en el 7º mes el calendario o año real, porque sorprendentemente los meses siempre comenzaban a contarse desde la primavera, pero los años de los reyes de Judá, del reino de Judá más definidamente, comenzaban a contarse desde el otoño. Era el calendario civil, como lo llaman hoy, o calendario real, porque en aquella época había reyes. Y luego venía el invierno, que representa este milenio, al milenio de la Biblia, que tiene que ver con este mundo destruido y sin habitantes. Porque los malvados habrán perecido y los redimidos estarán con Cristo en la ciudad del Rey Celestial. Las criaturas terrenales coronaron al Rey de los redimidos, con espinas. ¡Qué vergüenza! Pero eso ocurrió. Y como lo dijimos anteriormente, gracias a Dios que ocurrió. Porque aunque es vergonzoso para nosotros que hemos participado a causa de nuestros pecados en todo eso, gracias a Dios que ocurrió, porque allí se consumó nuestra redención. Y Jesús se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue coronado a la diestra de Dios sobre un reino sacerdotal, según el orden de Melquisedec. Eso significaba que iba a ser rey y sacerdote. Pero para ser rey de la Nueva Jerusalén como el segundo David, debía esperar a su conclusión. Cuando termine su intercesión sacerdotal en el lugar santísimo,
justo antes de volver a la tierra en gloria y majestad, será coronado por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso está por ocurrir. Porque Jesús está por terminar su fase final de intercesión en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote concluía los servicios del santuario en ese famoso día de la expiación. Y ahora se sentaría sobre el trono de David en la nueva Jerusalén. La vieja Jerusalén era simplemente una representación, un símbolo de esa ciudad que ahora sería todo de oro, toda de oro, las calles de oro, etc. Esto estaba representado por algunas parábolas. La segunda coronación de Cristo estaba representada por algunas parábolas. Hay muchos cristianos que no entienden esto. Por eso cuando hablan de la coronación de Cristo, hablan solo de la coronación del año 31, la coronación inaugural como rey sacerdote, y no captan, no saben que hay una segunda coronación que aguarda y que todos los que realmente queremos que el Señor venga y nos lleve a su reino pueda darse para que podamos ser trasladados a nuestra casa eterna. La parábola de las 10 minas advierte de algo así. Un hombre noble, dijo Jesús en Lucas 19, se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Al decir se fue a un país lejano, da la intención o la idea de una demora. ¿Y cuál fue el propósito para irse? Para recibir un reino. Y cuando recibiese el reino, iba entonces a volver. Si ese reino lo habría recibido ya en toda la dimensión que se espera que lo reciba, cuando subió al cielo en el año 31, ¿cuánto demora para volver? Pero dice, y fue nombrado rey y volvió a su país. Estamos esperando ese momento en que sea nombrado rey de la Nueva Jerusalén, porque Dios no lo va a poner rey de una ciudad vacía y debe determinarse quiénes van a ser ciudadanos, quiénes van a formar parte de esa ciudad. Le preguntaron los discípulos a Jesús en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, cuando Jesús comenzó a ascender al cielo y se iba, y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos pensaban que Jesús iba a ser rey sobre la vieja Jerusalén, como hijo de David. Pero ahora que veían que Jesús se iba y les prometía volver, le preguntaron, ¿y cuándo entonces vas a ser rey de Jerusalén? ¿Y qué les respondió Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o épocas que el Padre puso en su sola potestad. Esa restauración completa iba a darse al final, mediante una obra de juicio. Ellos sabían que Jesús subía al cielo y 10 días más tarde iba a ser coronado como rey sacerdote y ellos iban a experimentar el derramamiento del Espíritu Santo que descendió como con lenguas de fuego para que pudieran hablar y muchos los entendiesen en los distintos idiomas que hablaban. Se sentará y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono, dijo el profeta Zacarías, Dios a través de Zacarías. Y comentando esto, Elena de White agrega, no todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido otorgado aún. Hasta que su obra de mediador no termine, Dios no le dará el trono de su padre David, un reino del cual no habrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Así que él ascendió y recibió un reino de mediación, pero debía aguardarse el momento en que iba a ser rey de la Nueva Jerusalén. Fue con esa intención, pero todo iba a darse a su paso, también cuando sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. No nos extrañemos de que Jesús haya sido ungido o coronado rey, que fuese coronado rey más de una vez, porque el rey David fue ungido más de una vez.
La primera vez David fue ungido por David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 13, cuando era un muchachito pastor, ya Dios le indicó que debía ir a ungir al que iba a ser rey de Israel, y fue ungido por Samuel siendo joven. La segunda vez, cuando vinieron los representantes de la tribu de Judá y lo nombraron rey. Segunda Samuel capítulo 2, versículo 4, lo ungieron rey. Y la tercera vez, segunda Samuel 5:3, cuando fue ungido rey por los ancianos de todas las otras tribus de Israel. Y prestemos atención, vinieron los ancianos de Israel para ungirlo como rey. Esto es importante porque en el capítulo 5 que hoy estudiaremos de Apocalipsis, están los 24 ancianos y lo aclaman como rey. Vamos a continuar. En 1 Samuel 16:13 dice que desde el día en que David fue ungido como rey, el Espíritu del Señor vino a él con poder. Vamos a Jesús, y cuando él fue ungido por el Espíritu Santo al subir de las aguas del Jordán en su bautismo, dice el pasaje de la Biblia, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder también. Por eso tenemos que tener en cuenta que así como David fue ungido 3 veces, también el Hijo de Dios iba a ser ungido más de una vez. Y al considerar el capítulo 5 de Apocalipsis, tenemos que decidir si se refiere a una coronación ya pasada, como la inaugural, donde iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, o la final, donde iba a sentarse sobre el trono de David, ese trono simbólico, figurativo, en la Nueva Jerusalén. Y encontramos que la visión del capítulo 5 del Apocalipsis tiene títulos reales. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Lo que muchos confunden es la coronación inaugural con la final. No pueden distinguir entre las dos y por eso piensan que esta visión debe ponérsela al principio, pero no es así. Dice Apocalipsis 5, el versículo 5. Uno de los ancianos de esa corte de venerables que rodea al trono de Dios, me dijo, dice Juan, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Por qué lloraba el apóstol Juan cuando vio en la mano del que estaba sentado sobre el trono un libro que nadie podía abrir? Porque sabía que ese era el libro de la herencia, sabía que ese era el libro de la ley, el libro del juicio, era el libro que iba a vindicar a los redimidos. Si se trataba de un acto inaugural, él ya sabía que Jesús había triunfado y se había sentado para ministrar a favor de su pueblo, pero ahora está ante una situación final, ante una situación definitiva que debe considerar la suerte final o el destino final de cada hijo de Dios. Y entonces le dice el anciano, deja de llorar porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el libro y sus 7 sellos. El que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7, es el que abre la puerta del juicio. Nadie puede abrir ni cerrar, solo él, porque tiene la llave de David. Es Cristo Jesús. Y es en la sexta iglesia, delante de la sexta iglesia, en conexión con la fase final del ministerio de Jesús, según ya lo vimos en el lugar santísimo. Y ahora también se ve aquí que el libro sellado puede ser abierto solamente por uno, como el que tiene la llave de David es el único que puede abrir la puerta del juicio, es el único que puede abrir ese libro del juicio.
ahora en Apocalipsis 5. La llave de entrada al reino es la Biblia. Lo vimos, está en Lucas 11:52, uno de los pasajes que nos muestra que es la llave del conocimiento y del conocimiento que conduce a la vida eterna, a la herencia eterna. En medio del trono, de las 4 criaturas y de los ancianos, dice Juan, vi de pie a un cordero como inmolado. En el Cristo glorificado, veremos siempre al Cristo crucificado. Las señales de los clavos en sus manos y su costado herido serán el testimonio eterno de la redención que dio por nosotros. Y esas marcas serán su mayor honor y despertarán las alabanzas más grandiosas de los redimidos. Por eso ahora ve al Hijo de Dios, al Cordero, como inmolado, pero está en pie, no está caído. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son ángeles. Solo uno de los 3 manuscritos más antiguos rinde nos redimiste, pero dicen los otros, los redimiste. Los ángeles que están en el cielo no son redimidos, aunque se libran gracias a la cruz del Calvario de la posibilidad de apartarse de Dios. Porque en la muerte del Hijo de Dios, lo que costó la redención de un mundo, se inscribe la seguridad de que a nadie más se le ocurrirá buscar un camino diferente al que Dios trazó, so pena de crear semejante caos que todo el universo habrá tenido de poder ver en este mundo y en los ángeles que se revelaron en el cielo en primer lugar. Los demás manuscritos dicen los has redimido y de ellos hiciste un reino. Si fueran hombres esos 24 ancianos, ¿cómo podrían ser parte del jurado que va a juzgarlos a ellos mismos? Aún para los que creen que se trata en esta visión de una visión inaugural, ¿cómo es posible que estén sentados antes que Cristo comparezca ante su Padre en la inauguración? De manera que no pueden ser redimidos los 24 ancianos. Esa es una interpretación que en siglos pasados algunos tuvieron, pero que no tiene un asidero estable. Se daba al rey una copia para el día de su coronación. Tenemos que ver ahora la proyección del libro que está sellado en esa corte del cielo. Y dice allí que se daba al rey, en la ley deuteronómica de Moisés, capítulo 17, versículo 18, el día en que subía al estrado, al trono de Israel. Cuando suba al trono real, escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley del original que posean los sacerdotes levitas. El libro de la ley se le daba al rey. Y cuando vamos a Apocalipsis 5, en esa visión conjunta de Apocalipsis 4 y 5, vemos que al Cordero de Dios se le dan títulos reales. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y él vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado sobre el trono. Vino y tomó ese libro sellado, el único en todo el universo que podía tomar y abrir ese libro para ser rey. Porque él había muerto para redimir un mundo perdido. Vayamos a la visión del capítulo 7 de Daniel, versículos 12 al 13. Allí dice que el Hijo del Hombre viene, refiriéndose a Cristo, al final comparece ante la corte de juicio presidida por el anciano de días, es decir, por el Padre, por el venerable Dios,
que puede juzgar por lo alto de su edad, de su eternidad. Y entonces dice, vino hasta el anciano de días y se le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. ¿Cómo se le daba el poder al rey de Israel? Entregándole una copia del libro de la ley que estaba al lado del arca en el lugar santísimo. Y eso significaba darle todo el dominio, el poder, la autoridad y el reino en Israel. Y acá se revela la misma visión de juicio. En el Apocalipsis es más claro todavía al ver que toma el libro de la herencia, el libro de la ley, porque es la Biblia al fin y al cabo, el libro de nuestra herencia. Es a través de la Biblia. Ese es nuestro documento de la herencia y es a través de la Biblia que nosotros podemos heredar el reino de Dios. Los ancianos ungían al rey y determinaban quiénes estaban en condiciones de morar en la ciudad. Tenemos varios pasajes, Primera Crónicas 11:3, Josué 24, etc. Había hasta ciudades de refugio. Cuando venían algunos siendo perseguidos para matarlos, iban a esas ciudades de refugio, pero antes de ser aceptados en su interior, una corte de ancianos decidía si era digno de entrar a esa corte o si debía ser expulsado de esa ciudad. Y ellos eran los que determinaban la entrada a la ciudad, donde iban a ser protegidos de la persecución. Así también en el tiempo final, los redimidos, los últimos sobrevivientes de la simiente verdadera de Cristo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, según el Apocalipsis, iban a ser admitidos en la ciudad del gran rey y ser librados de la persecución de los últimos días. ¿Y qué cantan allí los seres vivientes y los ancianos? Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Tú eres digno de tomar el libro. ¿Qué significaba eso? Tú eres digno de ser rey. Son los ancianos, así como los ancianos habían ungido a David como rey, los ancianos de Israel, así también aquí son los ancianos de esta corte los que van a ungir o coronar rey de la Nueva Jerusalén al segundo David, al verdadero David que estaba profetizado iba a venir en el futuro. Tú eres digno de ser rey, le están diciendo, de tomar el libro. Y en cuanto a los redimidos, ellos reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Tiene que ver con la posesión del reino. Apocalipsis 20 nos dice que reinarán con Cristo durante 1000 años los redimidos. Y después dice, reinarán por los siglos de los siglos eternamente, porque el pecado nunca más se enseñoreará de ellos, porque nunca más serán perseguidos, ni nada les hará daño, porque nadie buscará tentarlos, porque nadie procurará causarles ningún perjuicio ni nada que los moleste o estorbe. Vivirán en perfecta paz, en plena posesión de su conciencia, limpia y lavada para siempre por la sangre del Cordero. Mateo 5:22 dice que los que se rebelan en este mundo, los que proceden mal contra sus propios hermanos, serán culpados ante el Sanedrín, y está hablando de un Sanedrín celestial. Lo vimos en el mensaje anterior. Los ancianos se sentaban en una U y de esa forma ellos, como una media luna, lo expresan otro, o como en la forma de una herradura, se sentaban con el jefe de ellos, el principal, en el centro.
Y los ancianos en el Apocalipsis se sentaban de una manera semejante, se sientan, aparecen allí. De manera que para los días de Juan, aquello era una corte de juicio. A veces me encuentro con gente que dice que no hay nada que revele que se trata de una visión de juicio, pero está lleno de imágenes de juicio esa visión. Al concluir la séptima trompeta, Juan escucha a esa corte de ancianos decir: te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Cuándo? Acá no estamos al comienzo, en la inauguración. Los ancianos aparecen otra vez conectados con el fin, y en todo el resto del Apocalipsis los ancianos están conectados con los eventos finales. En el contexto de Apocalipsis 11:19, que dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto en su templo. Así que ellos están sentados en la corte de juicio en el lugar santísimo, donde Jesús compareció para interceder por su pueblo en esa fase final de su ministerio celestial. Y es entonces cuando se da una boda, la boda del Cordero. Todo el mundo se alegra cuando va a haber una boda. Hay quienes quieren ver, y la mayoría quiere ver a la novia. Cuando la novia viene y se acerca, y entonces he visto a veces a jóvenes señoritas saltar cuando ahí aparece la novia. Y muchos hasta se olvidan del novio. Pero acá nosotros queremos ver al novio, Cristo Jesús, el Rey de la Nueva Jerusalén. Y por otro lado, todos los ángeles de Dios querrán ver a la novia, la iglesia. Ahora, de ser militante, pasará a ser triunfante. Ver lo radiante del rostro de los redimidos que habrán triunfado. La esposa del Cordero en el Apocalipsis es la ciudad celestial. El Cordero representa a Jesús, quien ofreció su vida en sacrificio por el pecado. Pero en la tierra, ¿cuál es la novia del Cordero? Hay dos mujeres. En Apocalipsis 12 se trata de una mujer pura y perseguida. En Apocalipsis 17 se trata de una mujer ramera y perseguidora. ¿Cuál de las dos es la novia del Cordero? Por supuesto, la primera. Otra parábola de una futura coronación está en San Mateo, el capítulo 22, los versículos 2 al 14 más definidamente. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A la vieja Jerusalén, a la ciudad donde Dios había morado durante tanto tiempo. Y eso ya se cumplió en la historia. Sucedió en el año 70 de nuestra era. Entonces, sigue Jesús contando esta parábola, dijo a sus siervos: el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Salieron a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y el propósito del Evangelio es invitar a la boda del Cordero, a la coronación final del Hijo de Dios sobre esa ciudad celestial. Y quiere tener esa ciudad llena de ciudadanos dignos de ese reino. Por eso Él dio su vida por ti y por mí.
Y malos y buenos entraron, porque Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Jesús, pero malos que se convierten para ser buenos. Cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Esta es una referencia al juicio investigador, a ese juicio previo que debía darse antes de la venida de Cristo. Cuando se analiza la vida de todos los que invocaron el nombre del Señor. Cuando en la corte del cielo se determina quiénes de todos los que invocaron el nombre de Jesús para ser salvos son dignos. Y algunos invocaron, ¿y cuántos lo habrán hecho en la historia del cristianismo? ¿Y cuántos lo habrán hecho en estos tiempos finales? También invocan el nombre de Cristo, pero sin transformar sus vidas, sin permitir que la justicia de Cristo los cubra de toda maldad. Y entonces no tienen la ropa requerida para la boda. La boda sí representa la ceremonia de boda, representa el juicio investigador. El banquete viene después. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, ¿y cuántos los elegidos? Qué triste, pocos. Pero tú puedes ser uno de esos pocos, si tan solo quieres aceptar los principios del reino de Cristo. Así que esa boda maravillosa, que superará en esplendor a la boda más grande que pueda darse en este mundo, como se dio hace no mucho en Inglaterra, entre la princesa de Gales y el príncipe heredero. Una boda pero inmensamente mayor. Tenemos el privilegio de ir allí. No te la pierdas, porque todos quiere el Señor que formemos parte de esa ciudad. Y viene así el juicio ejecutivo. La justicia de Cristo nos cubre de todo pecado. Esa es la ropa que Jesús requiere para poder entrar en el banquete de boda. Y se nos imparte esa ropa cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos. Las ropas definitivas las obtendremos, sin embargo, en el juicio. Las obtendremos cuando se determine que podremos vivir con esas ropas para siempre, sin ensuciarlas más. Hay otra parábola más. La parábola de las 10 vírgenes. Jesús representó la venida del rey en esa parábola. Y 10 vírgenes estaban esperando que llegara el rey. Tomó esa figura de una costumbre oriental de sus días. Tomó esa idea, esa proyección para representar la naturaleza de la boda. Primero de la ceremonia de boda y luego del banquete de boda que tendrán los redimidos. Y se demoraba, parecía que se demoraba la venida del esposo. Y esas vírgenes todas cabecearon en la noche y se durmieron. Porque, como dijo el apóstol Pablo, muchos dicen: mi Señor se tarda en venir. Aquí hay la idea de una tardanza, pero aunque pareciera tardar, vendrá. 5 de esas vírgenes fueron prudentes. 5, sin embargo, fueron insensatas. Esas vírgenes prudentes habían hecho acopio de aceite suficiente para que sus lámparas pudieran brillar. Debían tener las lámparas ardiendo cuando llegara el esposo. Pero 5 se descuidaron y al dormirse se les acabó el aceite y no tenían más. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. A medianoche se escuchó el clamor: viene el esposo. Ha llegado el momento de la venida del esposo. Y entonces las insensatas se despertaron, las prudentes también,
Y las que no fueron prudentes les pidieron a las otras, dadnos de vuestro aceite para que podamos ir. Pero ellas dijeron, no, no podemos darles a ustedes de nuestro aceite porque si no, no nos va a alcanzar a nosotros tampoco. Vayan a comprar, vayan a conseguir aceite para que no nos falte a nosotras también. Los que no hacen acopio del aceite que representa el Espíritu Santo hoy, cuando llegue la crisis final, encontrarán que es demasiado tarde. Hoy es el tiempo de oportunidad. La ceremonia de boda representa al juicio investigador que da la ropa blanca oficial de boda para participar del banquete de boda. Y participan los que hacen provisión, los que estudian la palabra de Dios, los que se convierten a Cristo. Y aunque puedan descuidarse por tantas cosas de este mundo, sin embargo, se hicieron la provisión de vida, si pusieron un fundamento sólido para su fe, cuando llegue el momento, se los reconocerá. Así como no se conoce siempre en el verano a los árboles que tienen hojas perennes y a los que no, solo en el invierno duran los árboles con hojas perennes. Así también muchos en este mundo pueden pasar como desapercibidos, pero han hecho acopio de lo que Dios requiere para poder alumbrar el momento final con esas lámparas a través del Espíritu Santo. Esas personas se las reconocerá entonces cuando se secarán aquellos que no obraron conforme a la voluntad de Dios ni se convirtieron. El aceite, volvemos a repetirlo, es símbolo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe permanecer obrando en nosotros hasta el mismo fin. Ahora Jesús dijo en Lucas 12:36, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, es decir, vuelva de la ceremonia de boda. Hoy también, cuando hay un casamiento, primero hay una ceremonia que suele hacérselo en la iglesia y algunos lo hacen directamente en la corte porque no son creyentes en una corte civil. Y luego viene el banquete de boda y normalmente van a ese banquete los que reciben una tarjetita a quienes se les convida a eso. Los otros pueden venir a la ceremonia, pero no necesariamente al banquete de boda. Así también el Señor nos da las ropas para que podamos participar también del banquete de boda y ser aprobados en esa ceremonia de boda. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva, dijo Jesús, con las lámparas encendidas, con suficiente aceite. Os aseguro, dijo Jesús, que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Dichosos los que encuentre el Señor velando cuando Él vuelva. Aquí vemos que la boda, la ceremonia de boda se da antes de su venida, poco antes de su venida, y representa el juicio de Dios. Aquellos que no entran con Cristo al lugar santísimo y que se quedan con los rudimentos del Evangelio y no siguen creciendo, corren el riesgo de perderse esa boda final y no entender la crisis final y lo que aguarda realmente a los cristianos que venzan en esa oportunidad. Llegaron las insensatas, golpearon la puerta, clamaron que se les abra la puerta, pero esa puerta no se abrió. Y se perdieron. ¿Cuántos se perderán? ¿Cuántos llamarán cuando es demasiado tarde? Con la llave de David, Apocalipsis 3:7, Cristo abre la puerta del juicio al lugar santísimo del templo celestial para ser coronado rey de la nueva Jerusalén. En una visión que tuvo Elena de White bien al principio, en la página 55 del libro Primeros Escritos, ella escuchó las palabras de Jesús cuando pasó al lugar santísimo. Aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas
y os recibiré a mí mismo. Eso está conforme al pasaje del Evangelio de Lucas que acabamos de ver. Las ropas, mantenerlas inmaculadas. ¿Has ensuciado esas ropas después de haberte bautizado? Si hay algunos que nunca se han bautizado, pueden recibir esas ropas, pero pueden volverse a ensuciar. Por eso Jesús dijo, por eso en el Apocalipsis se nos dice, en palabras de Jesús también, o del ángel que le revela a Juan, que los que venzan habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si nos hemos apartado de Dios, si hay alguien que se ha apartado de Él, puede saber que hay tiempo de oportunidad a su alcance todavía, puede lavar sus ropas en la sangre del Cordero. En el capítulo 7 de Daniel, en esa visión del juicio, que tenemos que verla de nuevo, en la parte final del juicio, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo culmina ese juicio? Mientras yo miraba, dice Daniel, fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Seguí mirando y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el juez, ante el anciano de días, y fue llevado ante él. Su dominio es eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Y luego dicen los versículos 26 y 27 de esa visión del capítulo 7 de Daniel, pero se sentará el tribunal en juicio, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese reino nos será entregado a nosotros junto con Cristo. Reinaremos en ese reino porque no habrá necesidad de policías. Los perros estarán fuera, dice el Apocalipsis, esos perros guardianes que hoy se necesitan y asustan en las ciudades. Nadie será asustado, nadie será amedrentado allí. Estaremos para siempre en pleno uso de nuestras facultades mentales y espirituales, limpios, dignos, delante del trono de Dios y del Cordero. En la séptima trompeta se habla de ese acto final. Es entonces cuando dice que Cristo comienza a reinar. Apocalipsis 11, versículos 15 al 18. Hubo fuertes voces en el cielo, fuertes voces en la época final, que dijeron, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Por fin, agregamos nosotros, porque aguardamos, anhelamos que ese día llegue. Y ha llegado tu ira, la ira de Dios. La época cuando van a derramarse las plagas finales sobre este mundo. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo mayordomo infiel a quien Dios permitió venir a este mundo, será destruido. Nadie hará daño en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra y en la nueva atmósfera del cielo que Dios creará. Ellos serán expulsados, pero aquellos que se convirtieron permanecerán eternamente en ese reino eterno. Entonces, dice Apocalipsis 11, 19, fue abierto el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su templo. Ese es el periodo del juicio en el lugar santísimo que determina quiénes van a ser ciudadanos, quiénes van a recibir la compensa eterna y quiénes van a ser destruidos para siempre. En ese día de la ira de Dios y de la ira de las naciones. Vamos a Apocalipsis 19 y dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. El primer mensaje angélico decía,
ha llegado la hora del juicio. Adorad al Creador. Y comienza la visión del capítulo 4 de Apocalipsis, adorando al Creador y luego honrando y alabando al Redentor. Y continúa diciendo Apocalipsis 19, y su novia se ha preparado, su iglesia, los redimidos, el remanente final del cual habla el Apocalipsis. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Y nos dice ese otro pasaje, ha llegado la boda del Cordero. Hay primero una ceremonia de boda que determina quiénes tienen la ropa adecuada para formar parte del banquete celestial. Esa justicia de Cristo representada en las ropas blancas que se nos ofrecen cuando nos convertimos al Señor y nos bautizamos. La ceremonia de boda es dada a los redimidos. El juicio les concede, sin embargo, en esa ceremonia de boda, a los mártires del pasado, les concede esas ropas limpias. Pero deben esperar todavía un poco más en la tumba hasta el día de la resurrección final, según se les dice. Y entonces viene el banquete de boda. El capítulo 3 de Zacarías habla de un cambio de ropas del sumo sacerdote y tiene que ver con el cambio de ropas que habrá también en el cielo cuando Cristo termine su obra mediadora y se quite las ropas sacerdotales y se vista sus ropas más reales. Dice Levítico 16, 23 y 24, que el sumo sacerdote debía quitarse los vestidos que se había puesto para entrar en el lugar santísimo, en el santuario, y entonces debía dejarlos allí al terminar su obra mediadora del año. Y después se ponía sus vestidos completos y de esa forma salía. Esta cita de Elena de White me gusta, dice, así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez, revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre, como Rey de reyes y Señor de señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. El cielo se vaciará de ángeles. Vendrán, y el Apocalipsis lo representa como montando un caballo, y a sus ángeles también como viniendo en caballo, porque se iba a la guerra en caballos en esa época, y así se representa que vienen para librar la batalla final. Otra cita de Elena de White. El tiempo llegará cuando todos lo alabarán, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Es llamativo que Elena de White ponga la posesión del libro y el abrimiento de ese libro para el futuro. Por supuesto, los sellos y las trompetas del Apocalipsis tienen que ver con cosas que ya se dieron en la historia del cristianismo, pero son los sellos que enmarcan más definidamente el testimonio que dieron los cristianos a lo largo de los siglos a través de ese libro en su devoción o en su profesión de fe. Eso es lo que nosotros contemplamos. Lo vimos en otra serie cuando hablamos de los sellos del Apocalipsis. La corte final revé o repasa o reconsidera los hechos del pasado. Y entonces dice el pasaje, tú eres digno, tú fuiste inmolado, nos has redimido para Dios con tu sangre. Aquí cuenta Elena de White, se ve con un manuscrito que tiene que ver con nos has redimido. Pero luego habla de que los ángeles también participan de ese canto de los redimidos. Y dice, nos has redimido de toda raza, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Acá en la tierra adoran al mono. Perdonen la expresión, no lo adoran. Pero lo consideran como un antecesor nuestro, o ambos poseyendo un antecesor común, le han quitado a Dios el derecho de su autoría como creador y no reconocen entonces por consiguiente tampoco al Redentor.
Oh, comencemos a cantar los cantos del cielo aquí, dice Elena de White, y entonces podremos unirlos a la compañía celestial de lo alto. Qué maravilloso será participar en el centro del trono de esa alabanza a Dios y al Redentor, acompañados por las miles de voces y voces de ángeles de Dios. Otra declaración. Cristo dice, en el día de mi coronación, vosotros seréis una joya de gozo en mi corona. Acá se está refiriendo también a una coronación futura. Nuevamente, otra declaración en 1906. En el día de su coronación, Cristo no reconocerá como suyo a ninguno que lleve mancha o arruga, sino a que a sus fieles les dará coronas de gloria inmortal. El más humilde puede tener una parte en la obra y una parte en la recompensa cuando tenga lugar la coronación y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser el rey de sus sujetos redimidos. Y yo, Juan, dice Apocalipsis 21, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una voz del cielo que dijo, ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. El Padre no coronará a su Hijo como rey de una ciudad vacía. Por eso se requiere un juicio investigador para determinar quiénes van a llenar esa ciudad. Es por esa razón que antes de coronarlo rey de la Nueva Jerusalén, hay una revisión para que determine quiénes formarán parte de esa ciudad, tal como estaba proyectado por el último mes sacerdotal y el comienzo del calendario real. Vi a Jesús, escribió Elena de White, quitarse su ropaje sacerdotal y vestirse con sus ropas más reales. Sobre su cabeza había muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, se retiró del cielo. ¡Qué maravillosa promesa! Esta cita no puedo dejar de darla. Dice ella, el príncipe del cielo ha puesto al hombre en una posición exaltada. Su vida ha sido valorada al costo de la cruz del Calvario. Desde las profundidades de la degradación del pecado, podemos ser exaltados para llegar a ser herederos con Cristo, los hijos de Dios y reyes y sacerdotes del Altísimo. ¿No es esta una maravillosa promesa? Y termina el Apocalipsis, el capítulo 5, diciendo, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y las 4 criaturas dijeron, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¡Qué maravilloso mensaje que hoy tenemos para ofrecer! Sí, mi querido amigo, tú puedes ser ciudadano del reino celestial. Tú puedes participar de la coronación del gran rey por toda la eternidad cuando su Padre lo coronará como rey de esa ciudad santa. Yo te invito a que humildemente inclines tu rostro otra vez para pedirle a Dios que te acepte como ciudadano de ese reino. Y habrá gozo y alegría porque dijo Cristo que en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente, todos alaban a Dios, los ángeles tocan sus arpas y alaban a Dios. Inclinemos el rostro donde estamos y oremos al Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti estamos, Señor, sabiendo que somos indignos de una recompensa tan grande. Pero tú nos das ánimo, nos das esperanza, porque diste a tu Hijo, para que muriese por nosotros. Y si tú, oh Señor, no creyeras que podemos ser redimidos, jamás hubieras dado a tu Hijo. Por eso, al conocer esa preciosa noticia que ya se cumplió hace 2000 años atrás, cuando tu Hijo
dio su vida por nosotros y nos redimió de nuestros pecados, miramos hacia adelante y queremos ver en el Cristo glorificado, pronto al Cristo crucificado, porque allí recibiremos el reino junto con Él. Estamos cansados de este mundo. Anhelamos un mundo mejor y ese mundo pronto llegará. Acéptanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.